Y seguimos en Siempre las colectividades y como hemos prometido, tenemos en los estudios en este momento a Ignacio Puls, presidente del Centro Alemán de Mar del Plata. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Hola Silvana, muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Tanto tiempo que no te veía, ¿viste cómo pasa volando el tiempo? Sí, del año pasado, me acuerdo del año pasado vinimos con Daniel Sí. y hablamos de las leyendas de Navidad, justamente. Y No ahora, podía faltar, claro, en siempre en esta esta época. época no venía a la Sí. radio. De todos modos, del centro alemán habló Mari Schweigart Ujú. en la época del aniversario del Mar del Plata, también, También, también. que habló sobre la obra de alemanes en los primeros años del Mar del Plata. Sí, sí. Así que Ignacio, vamos a hablar un poco sobre los dulces típicos y panificados navideños. ¿Por qué tienen esa forma como de paisaje o animales? sí, es cierto. En esta época de Navidad es una costumbre, tradición de muchos siglos, desde la Edad Media, de hacer panificados dulces, ¿no? Distintos tipos de galletitas, bueno, el pan dulce alemán que es el Stollen. Y hay unas galletitas que se llaman Lebkuchen, que son muy extendidas en toda Alemania, que se hacen especialmente para esta época. Pero también se venden muchos en las ferias, en las kermeses, en la Oktoberfest, porque son unas galletitas que tienen mucha duración, porque se hacen normalmente con miel o melaza Sí. y tienen poca harina. Entonces pueden durar mucho tiempo, esas galletitas son planas. De hecho la palabra Leb viene de Lieben, que es como algo plano, como una tortilla o un pan sin levadura. Entonces el agregado de miel o melaza hace que tengan mucha duración. Y en esta época, a su vez, se hace una masa plana y con moldes le dan distintas formas. Pueden tener formas de hombrecitos, son muy famosas, se ven dibujitos, muchos dibujitos de Estados Unidos, se ven esos muñequitos de... Como los de jengibres. Claro, exacto, son, en Estados Unidos se llaman gingerbread, que es pan de jengibre, y en español se lo conoce como pan de jengibre. En alemán se lo llama Pfefferkuchen en el este y normalmente Lebkuchen en el resto de Alemania, en el norte, en la parte occidental. Y claro, tienen jengibre, canela, le ponen especias, es una mezcla de especias con miel o melaza, y luego se le agrega un poco de harina de centeno en pequeñas proporciones, y se forma una masa media crocante, durita, que inclusive se puede construir como casitas, porque se hace el molde de una casa y luego se construye una casita con estas Lebkuchen, que eso está en los cuentos por ejemplo, el cuento de Hansel y Gretel, que los niños están perdidos en el bosque y encuentran una casa, una cabaña como de pan de jengibre, ¿no es cierto? Con dulces, pasas de uva, frutos secos. ¿El glaseado se utiliza? Sí, es con glaseado también, es miel o también glaseado. Esas se llaman Lebkuchen, son muy extendidas. Y por ejemplo, en la Oktoberfest también tienen forma de corazón. Y les hacen reborde o letras con azúcar glaseado de distintos colores. Esas son muy tradicionales también en Navidad, que a veces tienen formas navideñas, estrellas, pueden ser círculos, bueno, pueden ser cuadradas, distintas formas, ¿no es cierto? Pueden tener la formita de un ciervo o de San Nicolás, Papá Noel, ¿no? Y después hay otras también que se llaman speculatius, que son comunes en Renania, pero más comunes son en Bélgica y Holanda, se llaman spéculas, que suelen tener, esas van como con un sello, van como un molde y un sello, y tienen formita, como si fuera un dibujito, un relieve, que puede tener un molino, una casita, esas vos te referís que has visto, que tienen, y en épocas navideñas tienen como un sello vinculado a la Navidad, puede ser un arbolito de Navidad, puede ser un Papá Noel. Esas confituras, Sí. masitas, no son como adornos. ¿Son para después degustarlos o son adornos? ¿O son adornos y después se comen? Son para comer, claro, pero normalmente se usan como centro de mesa en épocas de Navidad, ya en el Adviento. Como dura tanto, como decís que Claro, dura tanto, sí, son de duración. más las sí. casitas que vos decís, porque Claro. armar una casita y comértela después es como que Sí. se usan como adornos y después se terminan comiendo al Claro, final. las casitas normalmente se le hace hacer a veces a los niños, ¿no? Se hacen los moldes con la forma de casita de dos aguas, de casita
de chalecito de 2 aguas, a veces inclusive con un arbolito. Se pegan con azúcar glacé y se las decora con frutos secos y frutas secas. Y luego después se come en Navidad, ¿no? Generalmente se hace para la época de San Nicolás y esa época, y en la Navidad después se come. Puede ser con el té, es como una confitura de la tarde, ¿no es cierto? ¿Eso se consume después de cenar o antes de cenar? O sea, Normalmente confituras para la tarde, por ahí para el té, o si puede ser para postre. ¿Tipo merienda o postre? Sí, sí, también para postre. Están estas que se llaman speculatius, sí, que tienen muchas especias. Usan, por ejemplo, acá voy a leer un poquito, canela, bueno, además de jengibre, canela, nuez moscada, clavos de olor, cardamomo y pimienta blanca. Estas Lebkuchen se llaman Pfefferkuchen, que significa algo así como pastel de pimienta, ¿no? Pfeffer es pimienta en alemán, ¿cierto? Y después entre los panificados está el típico pan dulce alemán, que es el Stollen, o se lo llama también Christstollen. Stollen, la palabra, o Stritzel también antes, viene es como un poste, pero es como un poste aplanado y acostado, que en el gremio de los panaderos decía, es como una representación de un niño con los pañales porque se lo espolvorea con azúcar impalpable. Entonces, el Stollen es como una masa plana y alargada, distinto al nuestro acá en Argentina, que es vertical, viste, que tiene forma como una torre, el pan dulce de acá en Argentina. En Alemania además no es tan aireado, no es esponjoso, sino que es una masa más pesada, tiene más manteca, pero tiene también frutas secas, almendras, nueces, avellanas. Eso es el Stollen. Y tiene una tradición muy antigua que ya se lo conoce en un primer documento histórico en 1329. El gremio de los panaderos de la ciudad de Naumburg, que era en Sajonia Oriental, se lo regaló el gremio de panaderos al obispo de ese lugar en 1329. Ahí quedó constancia escrita. Es decir, que es como que la primera ciudad que tiene, podemos decir, privilegio de ser la primera ciudad del Stollen es Naumburg. Y después hay otras ciudades en la región, Torgau, y lo que se hizo mundialmente famosa es el Kirchstollen de Dresden, que es la capital de Sajonia, siempre en esa zona de Alemania Oriental. Después se extendió por toda Alemania. Pero el Stollen ya también en 1400, 1600, se vendía lo que se llama el Stritzelmarkt, que es el mercado de Navidad, el mercado de los Stollen que se hacía en la ciudad de Dresden, en la plaza. Que aún así es tradición también en las ciudades alemanas, muy famoso el Stritzelmarkt de Dresden, también el mercado de Navidad de Nuremberg, en Múnich, en todas las plazas frente a la iglesia se hacen los mercados de Navidad. Y ahí se venden las Lebkuchen, los Stollen y otros regalitos, decoración de los árboles. Eso viene ya de los tiempos de la Edad Media ya, y los comienzos de la Edad Moderna. Normalmente esos derechos eran concedidos por los reyes, que permitía que haya mercados, ¿no es cierto? ¿En tu familia, para estas fiestas, realizan alguna de estas tradiciones? No. ¿O están más argentinizados? Hoy en día, claro. No, esta, por ejemplo, el Lebkuchen, así, no lo usamos tanto. No lo usamos porque, claro, viste que la tradición de panificados viene por línea materna de las madres y que lo transmitían a las hijas. Claro. Entonces, como en mi casa mi esposa no es de origen alemán, no se hace. Y mi mamá tampoco es de origen francés. Aunque estaba viendo que estas Lebkuchen llegaron ahí, un poco el origen, buscando el origen de la historia, un monje armenio que se llamaba Gregorio de Necópolis, que había estado radicado en Grecia, lo llevó, esta pan de jengibre, a Francia allá por el año 900 y luego lo extendió de Francia a toda Alemania. Y de ahí viene esa tradición. O sea que son tradiciones muy antiguas, pero que hoy en día acá en Argentina, o sea, en Francia lo llamaban pan de especies, ¿viste? Porque tenía muchas especias, además de jengibre, canela y otras cosas. Saltamos ahora a la parte de leyendas. En torno a Krampus.
Claro, bueno, justo en los días de San Nicolás, que es del Sí. 5, en la noche del 5 al 6 de diciembre, salen a deambular los Krampus, que son una especie como de demonios prácticamente para asustar a los niños. Sí. Que es una tradición más bien de los Alpes, de Austria y del sur de Alemania, de Baviera, que son generalmente hombres, muchachos que van vestidos con pieles como de cabras, esas cabras montesas, Sí. y llevan cuernos puestos. Viste que en los Alpes hay unas cabras que son muy como peludas y tienen unos cuernos muy largos. Se viste con esas pieles de de cabras, y deambula por las calles haciendo ruidos, y bueno, eso atemoriza a los niños. Entonces un poco un poco la advertencia de decir, pórtense bien, porque después va a venir San Nicolás y les va a traer regalos, ¿no? Y realmente causa bastante, yo pienso, mucho temor en los niños, ¿no? En los niños chicos. Es una tradición que viene también de muchos años. ¿En esta época del año lo realizan o estamos hablando de algo antiguo? No, se sigue realizando entre el 5 y el 6 de diciembre. Es una entrada previa a San Nicolás. Inclusive eso es de los Alpes. En la zona del norte, una región que se llama Frisia, hay unas islas, hay una isla de Borkum que realizan un ritual que se llama Klasom, que significa clase de Klaus, de Nikolaus, ¿viste? Nicolás, que es algo así como Don Nicolás, que hace toda una procesión, lo hacen como una especie de cofradía un poco secreta de jóvenes que van con las caras encapuchadas y también salen, hay como un pozo en un lugar de la isla que salen a la noche y van con unos cuernos de vacas, y tenían una costumbre que ahora es muy cuestionada, que eso se ha transformado, porque le pegaban con esos cuernos, pegaban sobre todo a las chicas, ¿no? Era como una costumbre, entonces eso ya era como una especie de violencia contra la mujer, porque al estar los chicos anónimos con unas máscaras, no sabía quién era. Sí. Viste que el anonimato produce esa especie de impotencia, perdón, de impunidad, ¿viste? Entonces a veces pegaban a chicos y chicas. Es una tradición que ahora la han tratado de transformar un poco, ¿viste? Y también como que van disfrazados como de monstruos, que estos también son como pieles y plumas, los llevan sobre la cabeza como unos cascos, y después terminan subiendo a una especie de columna y se tiran desde arriba a la multitud, y la multitud los ataja, ¿viste? Como los cantantes de rock que se tiran. Es una tradición así muy particular de una isla que se llama Borkum, que está muy cerquita de la frontera de Holanda, ¿viste? Otra tradición también de esas, digamos, muy antiguas, ¿no? Cambiando de tema, ¿hay alguien muy importante que está en estos momentos visitando Mar del Plata? Así es, sí, te había mencionado antes que ha venido Luis Fernando Torquins, que es bisnieto de Ernesto Torquins, que fue un hombre muy importante en los inicios de Mar del Plata, ¿no? Ahora que todavía estamos en 2024, a los 150 años de Mar del Plata, sí. Este hombre llegó en los primeros años de Mar del Plata y hizo obras muy importantes. Una de ellas fue la construcción del Torreón del Monje. La encargó un arquitecto alemán que era Karl Norman. Construyó el torreón y lo donó a la ciudad de Mar del Plata. O sea que fue un paso. Después me enteré también que la Plaza Colón la encargó él con su propio dinero al gran paisajista Thais, que era francés, Thais, que hizo el Botánico en Buenos Aires, era de los más famosos y cotizados paisajistas. Y hizo la Plaza Colón, la diseñó en su momento Thais por encargo de Ernesto Torquins, a su costo, digamos, ¿no es cierto? Y también fue el que construyó, junto con Pedro Luro, el hijo de Luro y algunos socios más, el Hotel Bristol, que fue el primer hotel 5 estrellas de toda Sudamérica, que era un hotel enorme, importante, viste, en el centro, donde están los edificios Bristol, esos que toda una manzana. Bueno, ahí tuvo mucho que ver. Él también construyó una gran mansión acá en Mar del Plata, que ya fue demolida hace mucho tiempo, y fue un importante promotor de la ciudad de Mar del Plata en los comienzos, ya en el siglo XIX, 1880, 1890. En esos años, hasta el 1900, él venía habitualmente acá a Mar del Plata.
Y se había construido un busto en la Plaza Colón, justamente, después lo habían trasladado cerca del Torreón, que bueno, está vinculado a él, y era un busto de bronce y hace muchos años se lo han robado, desapareció ese busto. Entonces ahora vino acá y presentó un petitorio para reponer ese busto, para recordar un poco su obra, que es algo que ha quedado medio en el olvido, ¿no? Esos primeros años de Mar del Plata, que vale la pena recordar, ¿no? En estos tiempos. Así que es una persona importante. Si Dios quiere, este lunes nos vamos a encontrar con él en el mismo Torreón. Y bueno, vino a ver las gestiones en el Consejo Deliberante a ver si puedo conseguir que se reponga ese busto. Así que importante eso. Y bueno, hablando de los 150 años de Mar del Plata, dentro de poco se cumplirán 200 años de los primeros colonos alemanes. Así es, sí, ya la misma embajada de Alemania en Argentina y la Federación de Asociaciones Argentino-Alemanas nos recordaba esta fecha que se viene y pidió que las asociaciones preparen propuestas, hagan propuestas sobre cómo se puede recordar estos 200 años. Nosotros en nuestra página de Facebook, que es una forma de difundir y expresarnos, preparamos un informe, una investigación de qué fue lo que pasó hace 200 años. Claro, el 19 de octubre del 1825 llegó un primer barco con colonos alemanes que se lo conoce así como los 7 viñadores del Rheingau, porque eran viñadores, viñateros, eran 7 con sus familias, que en total eran 20, con esposas e hijos. Y vinieron de la región del Rheingau, que es una curva que hace el Rin, donde hay viñedos en las pendientes, en las faldas de las montañas. Y vinieron acá con un contrato que hizo en su momento Bernardino Rivadavia. Era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y salieron del puerto de Amberes y llegaron el 19 de octubre de 1825. A todo esto después se declaró la guerra con Brasil, y barcos brasileños hicieron un bloqueo y bloquearon el puerto de Buenos Aires, y hubo otros colonos que venían después que no pudieron llegar a tiempo a Buenos Aires, quedaron retenidos en Montevideo. Bueno, es toda una historia que después se los conoce como los alemanes de la Chacarita, que finalmente arribaron en marzo de 1826. Estos eran un grupo más numeroso, un barco más grande. Pero estos primeros 7 colonos son digamos, cumple ahora los 200 años. Y hemos encontrado que hay descendientes de toda esta gente, unos de apellido Plaul, que se radicaron en lo que en aquel entonces se llamaba Barracas al Sur, que era al sur del Riachuelo, lo que después fue partido de Lanús, Avellaneda, toda esa zona. Quedaron descendientes y después, bueno, inclusive han comprado tierras, han tenido campos. Los Plaul, hay otros que son de apellido Faust, otros apellidos, bueno, Wagner es muy común. Así que hubo 7 familias originarias. Entonces, este próximo año vamos a recordar. Ya hicimos un primer informe con fotos, imágenes de lo que era el Rheingau, toda esa región. Y bueno, va a haber algún tipo de evento sobre esos 200 años, ¿no? Es importante recordar esa fecha, ¿no? Así como los 150 años de Mar del Plata, los 200 años de estos colonos. Y ahí cuando te vuelvo a decir cómo va pasando el tiempo. Sí, sí, mucho tiempo, ¿no? Pasa rápido, sí. Si volvemos de nuevo al tema de las festividades, me gusta que cuentes el tema del Papá Noel, del tema de los colores. Porque uno piensa que Papá Noel es rojo. Es rojo, claro. Sí, tal cual. Algunos dicen que el Papá Noel original de Santa Claus era como de color verde o marrón, ¿no? Llevaba un traje marrón, porque en definitiva era un obispo, ¿no? El obispo de Mirna, que bueno, se lo conoce también como Nicolás de Bari, ¿no? Nicolás de Bari, me acuerdo del cantante ese, ¿no? Así que se dice que los restos están ahí en Bari, en Italia, ¿no? Pero después, bueno, eso viene por un poco la propaganda de Coca-Cola, ¿no? Sí. Por eso nosotros lo conocemos como San Nicolás, como vestido de rojo, ¿no? Es una tradición mucho más contemporánea, eso del color rojo. Sí. Y bueno, junto con el Papá Noel, hablando de los Krampus, que eran estos demonios, venía un ayudante, en tradición un poco alemana, que lo llaman Knecht Ruprecht, que el año pasado hablábamos de ello, que Knecht es como el sirviente Ruprecht, como que es como Ruperto, y que también era medio maligno. A los chicos los
indagaba para ver si se habían portado mal. Era como, o sea, San Nicolás era el lado bueno y el ayudante era el malo, ¿viste? Que después también surge esa tradición de que se ven las películas de ese hombrecito, ese verde que es el anti... El Grinch. El Grinch, sí, un poco viene de ahí esa tradición del lado malo, el anti-Navidad, ¿viste? El personaje anti-Navidad. Bueno, eso son derivaciones de esos personajes. ¿Se utilizan en los árboles navideños dejar carbón o regalo? Sí, esa tradición del regalo, digamos... O sea, si te portaste mal, carbón, si te portaste bien, Sí, regalo. sí, me acuerdo que eso... O sea que no sé bien eso si el carbón se usa en Alemania, eso específicamente. Pero es cierto, sí, yo sabía eso, conocía eso de... Pero no sé específicamente en Alemania, si los niños que se portan mal les dejan carbón. A mí una vez me dejaron carbón en el árbol, mis hermanos me sacaron el regalo y me pusieron el carbón a propósito. A propósito. Muy bueno. Ay, ¿alguna otra acotación que tenga que ver con festividades? Bueno, yo estaba viendo porque me acuerdo una vez hablamos también de las comidas, cuáles son las comidas de, digamos, Sí. de la noche, la Navidad o la Nochebuena, podemos decir así, o del mediodía del almuerzo. El otro día encontré que había una encuesta en el Tagesschau que salió publicada es un periódico y televisión de Alemania. Entonces habían hecho encuestas y decían que la comida más común, aunque ya parece como algo casi como un cliché, pero las salchichas con, dice Börtchen o Bockwurst mit Kartoffelsalat, es ensalada de papas con salchichas, ¿viste? Es una de las comidas más comunes en la Navidad. Después está también Entenbraten, que es pato asado, mira el pato, sino Gänsebraten, que es el pavo asado. Normalmente también con Rotkohl, que es el col rojo. El col es el... Ahora no me sale la palabra. Es como un repollo, ¿viste? Sí. Y después otra de las comidas que me sorprendió, que es más común en Suiza, es el raclette. No sé si conoces raclette. No, eso Es como un queso derretido que se usa, es como un fondue también. Es una comida típica de Suiza, que usan unos quesos que los derriten y hacen como una especie de fondue, ¿viste? Después también está el Schweinebraten, que es el cerdo asado, y normalmente viene acompañado con papas. Sí, igual recordemos que la papa es un producto de América, o sea que estos son comidas más de los tiempos más modernos, digamos. Antes no había papa, me refiero a tiempos ya medievales, ¿no? No había papas en Europa. Ignacio, decí tus vías de comunicación, bueno, para aquellas personas que quieran saber más sobre el centro alemán, sobre sus actividades. Sí, bueno, la principal fuente de comunicación es la página de Facebook, que se llama, bueno, Centro Alemán de Mar del Plata. Hay una página de Facebook y después hay un grupo de Facebook donde se pueden también hacer aportes. Eso es un grupo que se llama Centro Alemán de Mar del Plata. Pero lo más importante, pueden mandar mensajes a través del Messenger de Facebook. Sí. Y además todas estas masitas y publicaciones sobre el Krampus lo pueden ver en Centro Alemán de Mar del Plata en Facebook. Por a veces me preguntan, ¿dónde está el centro alemán? Claro, pero nosotros no tenemos un edificio propio. Somos una asociación relativamente nueva, nos fundamos en el 2010 y no, por razones de costos, no tenemos un local propio. Siempre hemos tenido locales que nos han prestado. Claro. Entonces nos reunimos en distintos lugares. Hacen actividades aunque no tengan sede. Sí, siempre nos reunimos mensualmente, nos reunimos en distintos lugares. Puede ser en café, en una época nos reuníamos en el Hotel Prima, sí, a veces inclusive en el Café de Automóvil Club, o ahora este lunes, si Dios quiere, nos reuniremos en el mismo Torreón del Monje. Claro. Así que sí, nos reunimos en distintos lugares, pero no tenemos sede propia. Ignacio, muchas gracias por tu tiempo y bueno, por comentarnos las maravillas de las fiestas alemanas. Bueno, Es que me encanta que vengas y me hables sobre estas cosas. Con nosotros Ignacio Puls, presidente del Centro Alemán de Mar del Plata. Vamos a escuchar ahora el siguiente tema musical.